El pasajero inerte. Recuerdo con claridad aquella noche en el año 2006. Mi amigo Ulises y yo salimos de la ciudad de Querétaro con la intención de cortar camino por una carretera secundaria que, según nos habían dicho, llevaba tiempo en desuso. Íbamos tarde a una reunión familiar en un poblado vecino y no queríamos manejar por la ruta principal, que era muy larga y estaba llena de tránsito lento. Lo que no sabíamos era que, en lugar de ahorrarnos tiempo, nos internaríamos en una pesadilla que hasta la fecha no logro sacarme de la cabeza. Aún hoy, cada vez que paso frente a un espejo retrovisor o escucho un leve crujido en el motor, siento un escalofrío que me recorre la espalda, recordándome esa noche espantosa. La carretera estaba oscura y desolada. No había postes de luz, solo la claridad pálida de la luna que nos iluminaba con parpadeos entre los árboles. El pavimento lucía agrietado y lleno de baches, como si la naturaleza hubiera reclamado su territorio con raíces que emergían bajo la superficie. Los arbustos y la maleza crecían de manera desordenada a los costados, ocultando cualquier señal o letrero. Era un silencio abrumador, roto únicamente por el rugido del motor de mi viejo automóvil. Recuerdo que, al tomar esa ruta, me sentía algo nervioso, pero Ulises bromeaba diciendo que solo era cuestión de pisar el acelerador con confianza. Inocentemente creíamos que, tras unos kilómetros, retomaríamos un camino decente que nos ahorraría buena parte del trayecto. No pasaron ni 10 minutos cuando el ambiente empezó a tornarse extraño. El aire parecía más denso, como si la niebla que se arremolinaba a nuestro paso trajera una carga siniestra. El parabrisas se empañaba con facilidad, forzándome a encender la calefacción, lo cual me resultó contradictorio porque la noche era calurosa. Se sentía un frío inexplicable dentro del auto, aun cuando afuera la temperatura seguía siendo alta. Volteaba a mirar a Ulises de vez en cuando, con la esperanza de encontrar en su cara alguna explicación lógica. Sin embargo, él lucía igual de incómodo, echando vistazos rápidos por la ventana, como si presintiera que algo no estaba bien. En ese momento, todavía pensaba que quizás era solo nuestro miedo infundado a lo desconocido. El cuerpo tiende a tensarse en lugares desolados y la imaginación se dispara con cualquier sombra. Pero, luego, todo se aceleró. De pronto, empecé a sentir la nuca erizada y un hormigueo en las manos. Mis ojos iban constantemente del camino al espejo retrovisor, como si algo me empujara a vigilar el asiento trasero. Esa sensación empeoraba a medida que avanzábamos. Una parte de mí quería parar, dar media vuelta y regresar a la seguridad de la carretera principal, pero la oscuridad casi absoluta me hacía dudar de cómo maniobrar. Unos segundos más tarde, ocurrió algo que llevó mis sentidos al límite. Miré el espejo retrovisor y, en medio de la penumbra, creí ver un leve destello. La luz de la luna que se colaba por la ventana iluminó por un instante algo que no debería estar ahí. Un bulto, una figura oscura. Comencé a sudar frío. Mi primera reacción fue parpadear rápidamente, pensando que tal vez se trataba de un efecto de mi cansancio o de las sombras que entraban por la ventana. Sin embargo, esa presencia seguía ahí. Forcé la vista para enfocarme mejor y casi me detengo en seco al darme cuenta de que era la silueta de alguien sentado en el asiento trasero. Lo más perturbador fue que distinguí su contorno apenas, pero su rostro, indefinido y borroso, parecía observarme con una fijeza inhumana. El pánico me invadió de inmediato. Sentí que mi corazón quería salirse de mi pecho. Mi reacción instintiva fue pisar el freno, y casi caigo en un hoyo profundo que atravesaba la carretera. El auto dio un traqueteo tan fuerte que Ulises soltó un grito y se sujetó del tablero. Con la respiración entrecortada, intenté controlarme, pero mi cuerpo estaba en un estado de alerta imposible de describir. Me quedé un par de segundos inmóvil, con las manos aferradas al volante, temblando. No quería voltear atrás. No quería confirmar con mis propios ojos que había alguien, o algo, allí. Con la voz temblorosa, le pregunté a Ulises si había visto lo mismo, y él asintió, con los ojos abiertos de par en par y la mandíbula tensa. No hizo falta decir nada más. Sabíamos que no se trataba de un simple juego de luces ni de la imaginación. Aquella figura siniestra, que se mantenía quieta en el asiento trasero, era imposible de ignorar.
Una corriente helada recorrió mi espalda y me di cuenta de que la temperatura dentro del auto había descendido aún más. Mis dedos se entumecieron sobre el volante y noté que podía ver mi propio aliento en la penumbra. En lugar de dialogar o de intentar aclarar la situación, hice lo único que mi instinto me ordenaba: pisar el acelerador. Conduje lo más rápido que pude por aquella vía destartalada, esquivando baches y raíces levantadas con movimientos bruscos. Cada golpe contra el pavimento me recordaba la realidad de la situación. Esto no era un sueño ni una alucinación, era algo tangible y aterrador. El camino se hacía eterno, como si la noche se extendiera sin fin. Tenía la esperanza de que, llegando a la autopista principal, esa cosa que se había colado en mi auto desapareciera. Durante el trayecto, cada vez que mis ojos se movían hacia el espejo retrovisor, esa figura seguía ahí, inerte, observándonos. No distinguía rasgos faciales claros, solo la sensación de que unos ojos oscuros nos atravesaban con su mirada muerta. No se movía, no hablaba, no hacía ruido alguno. Sin embargo, su sola presencia bastaba para helarme la sangre. Sentía que mis fuerzas me abandonaban, que en cualquier momento perdería la cordura. A pesar de que Ulises también la veía, no queríamos decir nada. Había algo en ese silencio que parecía mantenerlo a raya. Conduje así varios kilómetros, atravesando curvas cerradas e ignorando el chirrido de las llantas y el golpeteo del motor. Pensé en detenerme y salir corriendo, pero ¿de qué habría servido? El lugar estaba tan desierto que no había esperanza de encontrar ayuda. Y la idea de quedarnos solos a mitad de la nada con aquel intruso fantasmal resultaba aterradora. Por momentos, notaba que mi visión se nublaba, casi como si fuera a desmayarme por la tensión. Mis dedos casi se engarrotaban, pero me obligué a mantener el control del volante. Sentía la adrenalina punzándome en el pecho y me repetía mentalmente que todo acabaría pronto. Finalmente, divisamos unas luces a lo lejos y supe que por fin nos acercábamos a la autopista principal. La esperanza se mezcló con el terror, pues no entendía qué pasaría al salir de ese camino maldito. Cuando por fin nos incorporamos a la vía iluminada, vi cómo los faros de otros coches pasaban velozmente a nuestro lado. Ese contraste con la soledad anterior fue tan abrupto que casi me hizo llorar de alivio. Sin embargo, mi martirio aún no terminaba. Como si aquel ser intuyera que su tiempo se acababa, sentí un estremecimiento que hizo crujir los asientos. Un segundo después, oí un estallido seco y me di cuenta de que el espejo retrovisor se había reventado en 1000 pedazos sin que nada lo golpeara. El cristal quebrado se esparció por todo el tablero, reflejando pequeñas luces como estrellas macabras. Fue ahí cuando di un volantazo para no chocar con un muro de contención, y sentí que el auto se tambaleaba en una suerte de caos sin control. El vehículo se detuvo contra la orilla. El motor humeaba y Ulises tosía por los nervios y el polvo que se había levantado. Ni siquiera nos atrevimos a mirar al asiento trasero en ese instante. Nos bajamos con rapidez, temblorosos, apenas capaces de sostenernos en pie. La carretera principal no estaba desierta, pero eran pocos los coches que pasaban a esa hora. Uno de ellos se acercó a socorrernos al ver que nos habíamos detenido de manera abrupta. Mientras el conductor se aproximaba para ofrecernos ayuda, Ulises y yo dirigimos una mirada furtiva hacia la ventana trasera. Estaba completamente oscura, sin señales de ningún pasajero. Parecía que habíamos regresado a la normalidad, si es que eso era posible. Sin embargo, no hay forma de describir el vacío que sentí cuando me incliné para revisar el interior. El asiento trasero estaba helado y una delgada capa de escarcha cubría la tela, como si alguien hubiera dejado escapar el aliento del invierno ahí dentro. Ni Ulises ni yo dijimos nada a la persona que se detuvo, un señor de mediana edad que parecía preocupado por el humo que salía de mi coche. Apenas atiné a dar las gracias y explicar que habíamos tenido un percance con un espejo roto. El hombre nos recomendó remolcar el auto a un taller cercano y ofreció llevarnos. Yo solo quería largarme de ese lugar lo antes posible. Cuando llegamos a un taller mecánico 24 horas, la pesadilla no había acabado. El auto se negaba a encender, y el mecánico, entre extrañado y burlón, me dijo que debía ser un problema eléctrico bastante serio. Algo en el tablero se había quemado de forma incomprensible.
Abrió el cofre y me llamó para que observara. El cableado estaba recubierto por una capa delgada de escarcha, como congelado. Estábamos en pleno verano y no había razones para que existiera ese tipo de anomalía. El mecánico se persignó sin disimular su temor. En ese punto, no podía pensar con claridad. Las imágenes de aquella silueta sentada en la parte trasera me invadían. El recuerdo del frío que emanaba y la explosión del espejo me asaltaba una y otra vez. A medida que pasaban los minutos, me sentía más convulsionado, como si mi corazón no pudiera latir a su ritmo normal. Ulises, con la cara pálida, se sentó en una banqueta y se cubrió el rostro con las manos, negándose a hablar. De pronto, la gravedad de lo que había sucedido se hizo evidente. Habíamos estado en presencia de algo que no pertenecía a este mundo, y no sabíamos por qué se había manifestado justo esa noche, en ese tramo abandonado. Cuando por fin nos fuimos del taller, lo hicimos en taxi, dejando el auto para que lo revisaran a fondo. El chofer nos lanzó miradas inquisitivas porque debíamos lucir espantados, sin ganas de pronunciar palabra. Apenas llegamos a casa de mi tía, donde se suponía que iba a hacer la reunión, todo el mundo se alarmó al ver nuestro estado. Pero contarles la historia tal cual había sucedido resultaba casi imposible. Mencionamos el percance, el accidente con el espejo, pero omitimos la aparición en el asiento trasero. Nadie nos hubiera creído. Y los pocos que podrían habérnoslo creído habrían sentido pavor de volver a manejar de noche. Lo peor vino después. Esa noche no pegué ojo. Cada vez que cerraba los párpados me venía la imagen de ese rostro inexistente o la sombra de aquel cuerpo sentado, mirándome sin expresión. Sentía que en cualquier momento me jalarían los pies desde debajo de la cama. Me costaba respirar y el corazón me latía con violencia. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido un suceso puntual, quizá algo que nunca más se repetiría. Pero esa ilusión se rompió cuando regresé al taller 2 días después. El mecánico había reparado los daños superficiales, pero me advirtió que el auto se negaba a arrancar correctamente. Explicó que la batería se drenaba de forma misteriosa cada noche, como si algo siguiera succionando su energía. Lo peor fue cuando me mostró que, en la parte de atrás, la tapicería tenía una marca singular, una especie de círculo grisáceo con formas irreconocibles, como si alguien hubiera dejado su huella espectral impregnada. Toqué ese parche y sentí un escalofrío inmediato, un hormigueo que me subió por el brazo. Se me nubló la vista por un segundo, y tuve que apartar la mano. Decidí vender el coche. No podía soportar la idea de subirme de nuevo, no después de lo que vivimos. Ulises coincidió conmigo en que jamás volvería a poner un pie en ese asiento trasero. Pero venderlo no fue tarea sencilla. Lo anuncié varias veces, reduje el precio y aún así la gente que venía a verlo se marchaba con mala cara. Alegaban problemas con el motor o un ambiente raro dentro del vehículo. Finalmente, una semana después, un hombre joven, dedicado a coleccionar coches antiguos, accedió a comprarlo. No me preguntó gran cosa y parecía en verdad encantado con el modelo clásico. Solo espero que jamás sufra lo mismo que nosotros. A partir de esa experiencia, no volví a tomar rutas desconocidas. Y, aunque intenté llevar una vida normal, hubo noches en las que desperté agitado, sudando frío, con la sensación de que alguien estaba sentado a los pies de mi cama. No vi nada, pero reconocía esa atmósfera helada y ese silencio funesto que lo acompañaba. Me atormenta el pensamiento de que aquella carretera sea un portal a fenómenos que no comprendemos y que la presencia que vimos haya quedado de algún modo anclada a mí o a mi coche. Porque, de alguna forma, siento que no se fue por completo. Durante un tiempo, busqué historias similares en internet, relatos de viajeros que hubieran presenciado apariciones en carreteras abandonadas. Encontré testimonios vagos, con detalles que coincidían y otros que no tanto. Sin embargo, en uno de ellos leí que la silueta solía aparecer cuando la niebla era más densa y el conductor estaba a punto de perderse en carreteras sin señales. Decían que era el espíritu errante de un hombre que jamás logró escapar de un accidente fatal en aquellos parajes. Al parecer, ese espectro buscaba eternamente un coche para llevarlo a su destino. Pero algo en mi interior me decía que la entidad que vimos no buscaba ayuda,
buscaba sembrar terror, alimentarse de nuestro pavor. Al día de hoy, cada vez que me siento al volante, no puedo evitar encender la luz interior cuando me invade la ansiedad de mirar el espejo retrovisor. No soporto la idea de ver, de nuevo, aquella sombra sentada. A veces, incluso en horas diurnas, imagino un movimiento extraño en el asiento trasero y el corazón me da un vuelco. El trauma se adhirió a mi alma y no deja de azotarme con su recuerdo. No sé si algún día lograré desprenderme de esta vivencia. Incluso intento convencerme de que fue una alucinación colectiva, un embuste de la mente en medio de la tensión y el cansancio, pero las marcas en el auto, la escarcha y el espejo roto son pruebas imposibles de negar. Ulises y yo apenas hablamos de esto entre nosotros. Cada vez que sale el tema, un silencio se impone y preferimos cambiar de conversación. Nadie más entendería lo que experimentamos, y quizá lo mejor sea dejar que ese misterio habite en la oscuridad donde pertenece. Pero hay algo que sí me quedó claro: las carreteras abandonadas guardan secretos que van más allá de lo racional. Basta con equivocarse de ruta una vez para enfrentarse a fuerzas que no pertenecen al mundo de los vivos. Y, aunque nadie te crea, uno sabe lo que vivió. Esa noche, el terror se hizo carne en mi espíritu y, por más que intente escapar, nunca dejaré de sentir la mirada de ese pasajero inerte, observándome desde un punto ciego de la realidad, acechando en cada reflejo para recordarme que hay lugares donde es mejor no adentrarse. Y ese recuerdo, tristemente, es imposible de borrar. Envuelto en mantas. Dejé mi nombre en el anonimato porque aún tengo miedo de las consecuencias. He tenido demasiado tiempo para pensar en lo que ocurrió y, mientras más lo revivo en mi memoria, más convencido estoy de que hay cosas que no deberían existir en este mundo. Todo comenzó una noche de invierno, cuando regresaba a casa por una carretera solitaria y casi interminable. Había salido a visitar a mi madre, que vivía a varios kilómetros de donde resido con mi esposa. Ella me había rogado que pasara al menos unas horas para cenar y conversar, así que acepté. Sin embargo, se me hizo más tarde de lo previsto y la oscuridad ya se cernía sobre mí cuando arranqué el coche. El camino principal estaba en obras y me vi obligado a tomar una ruta secundaria, una que años atrás había sido muy transitada pero que ahora era casi un desierto de asfalto quebrado. Durante los primeros kilómetros, lo único que iluminaba la desolación eran mis faros y una luna tenue, apenas perceptible tras un manto de nubes. La radio no captaba señal alguna y mi mente empezó a divagar. Recordé historias que solía oír en mi infancia, de aparecidos y espectros en carreteras abandonadas, y de inmediato sentí un ligero cosquilleo de inquietud. Intenté aplacar ese hormigueo mental aferrándome al volante, concentrándome en no salirme de la línea del carril. La carretera no era sencilla, tenía curvas que aparecían de sorpresa y grietas profundas que podían reventar fácilmente una llanta. Aquel lugar parecía haber sido tragado por la noche. A los lados del camino solo había árboles retorcidos y señales de tráfico oxidadas, devoradas por la maleza y el tiempo. Los postes de luz estaban inclinados, algunos caídos, sin rastro alguno de electricidad. El ambiente se sentía hostil, como si no me diera la bienvenida. La temperatura bajó drásticamente, tanto que el vapor de mi respiración se condensaba dentro del coche cuando dejaba de encender la calefacción. Traté de pensar en mi hogar, en mi esposa esperando con una taza de té o quizás con la televisión encendida, esa imagen tranquila que me hacía sentir que todo iba a estar bien. Pero, cuando empezaba a relajarme, ocurrió algo que jamás podré olvidar. En el horizonte, a mitad del carril, distinguí una forma pequeña, como un bulto blanco apenas iluminado por mis faros. Frené, con el corazón acelerado. Era imposible confundirlo, parecía un bebé envuelto en mantas. En ese instante, toda precaución salió disparada por la ventana. No podía dejar a un bebé en la mitad de la carretera. Apagué el motor para escuchar con más atención. Un ligero llanto me llegó a los oídos y sentí cómo se me helaba la sangre. Sin dudar, abrí la puerta para acercarme. Fue al poner un pie en el asfalto cuando noté que el llanto cambió de tono, volviéndose una suerte de susurro.
Al instante siguiente, ese tenue gemido se convirtió en una carcajada grotesca, algo tan inhumano que mis piernas dejaron de responder. Las mantas se abrieron por sí solas, cayendo como si algo las tirara desde dentro. Antes de poder ver cualquier cosa, escuché un goteo espeso. Me acerqué con cautela y mis faros revelaron lo que realmente se ocultaba. No había bebé alguno, solo un charco de sangre negra que se extendía sobre el pavimento. Aquella risa retorcida se apagó de golpe, dejando un silencio sepulcral que hizo retumbar mis latidos en mis sienes. Mi instinto gritaba que huyera, y eso hice. Corrí de vuelta al coche, encendí el motor con las manos temblorosas y salí de allí a toda velocidad, sin atreverme a mirar por el retrovisor. Durante al menos 10 minutos, conduje en silencio, con la respiración agitada y el corazón en la garganta. Tuve la absurda idea de que, en cualquier momento, algo saltaría desde los asientos traseros. Me obligué a mirarme en el espejo retrovisor, comprobando que seguía solo. Sin embargo, esa certeza no me calmaba. La imagen de las mantas cayendo y el charco de sangre negra me perseguía cada vez que parpadeaba. Sentía que mis pulmones no podían inhalar suficiente aire y que el camino se hacía más estrecho, como si la oscuridad me engullera. No sé cuánto tiempo pasé conduciendo de esa forma, en piloto automático. Finalmente llegué a casa. Parecía un refugio seguro, las luces de la sala iluminaban parte del porche y la figura de mi esposa se dibujaba tras la ventana. Jamás me había alegrado tanto de verla ahí. Me estacioné sin mirar atrás, entré con movimientos torpes, todavía en shock, y cerré con llave en cuanto crucé la puerta. Mi esposa notó de inmediato que algo no andaba bien, me vio sudado, pálido y con la camisa arrugada por el temblor de mis manos. Le di un abrazo, incapaz de pronunciar una sola palabra. Quise contarle lo sucedido, pero las palabras se mezclaban en mi mente. Empecé a soltar retazos de la historia, la carretera, el bebé, el llanto, la sangre. Ella me escuchó atentamente, aunque su rostro se mostraba incrédulo a ratos, y al final solo pudo asentir. Preparó un té caliente y me sugirió que descansara. Esa noche, a pesar del cansancio, me resultó imposible conciliar el sueño por completo. Daba vueltas en la cama, recordando aquel sonido burlón que se clavaba en mis oídos como un canto demoníaco. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi esposa se incorporó de golpe, jadeando con una expresión de terror que nunca le había visto antes. Dijo que había soñado con un niño, uno que la llamaba por su nombre, y que en el sueño se encontraba sentada en una butaca oscura mientras la criatura avanzaba lentamente hacia ella. Su voz temblaba al describir cómo el niño, envuelto en mantas, se reía de una forma antinatural y le extendía los brazos cubiertos de sangre coagulada. Mi piel se erizó por completo. Que ella tuviera un sueño tan parecido a lo que yo viví en la carretera me hacía creer que no se trataba de un simple cuento o de un engaño de mi imaginación. Al día siguiente, me levanté con la firme decisión de averiguar qué había en esa carretera. Mi curiosidad y mi miedo se mezclaban en una espiral enfermiza que me empujaba a buscar explicaciones. Llamé a un antiguo amigo que trabajaba como paramédico en la zona, y le pregunté si habían reportado algún accidente reciente en aquel tramo. Su respuesta fue negativa. Ningún accidente, ningún reporte de un bebé abandonado o algún suceso extraño. Sin embargo, antes de colgar, me dijo en voz baja que esa carretera tenía cierta reputación. Al parecer, en el pasado, hubo varios incidentes inexplicables, pero los detalles nunca quedaron claros. Esa información no me tranquilizó, sino todo lo contrario. Cada vez que cerraba los ojos, oía aquel llanto que se convertía en risa. Sentía que la noche anterior había sido testigo de algo que desafiaba toda lógica, algo que se aferraba a mi conciencia y no me soltaba. Mi esposa, por su parte, empezó a cambiar. Noté que se mantenía en silencio durante el día, a ratos distraída, como si su mente divagara en lugares oscuros. A veces la encontraba sentada en el sillón, en penumbras, mirando la pared con ojos desencajados, y al preguntarle si estaba bien, simplemente respondía con un murmullo ininteligible. Una tarde, mientras intentaba distraerme en la sala, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Me volví y encontré a mi esposa parada en el umbral de la puerta.
Tenía el cabello revuelto y me miraba con una expresión que jamás olvidaré. Aunque no quería diálogos, en ese momento ella susurró, casi sin mover los labios, que no podía dejar de escuchar la voz del niño, que lo sentía correr por la casa, riéndose. Se tapó los oídos y escapó a la cocina. Verla así me hizo comprender que lo que nos estaba pasando iba más allá de un simple susto nocturno. El ambiente en la casa se volvió sofocante. A veces, cuando me quedaba solo, creía escuchar pasos pequeños en la segunda planta o el arrastrar de unas mantas por el piso. Otras veces veía fugazmente una sombra menuda que se movía por el rabillo de mi ojo. Me decía a mí mismo que eran alucinaciones causadas por el estrés, pero, en el fondo, sabía que algo había vuelto conmigo aquella noche. Días después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había un recorte de periódico muy viejo, con una noticia a medias: un bebé había desaparecido misteriosamente en esa misma carretera hacía muchos años. Sus padres murieron en un accidente, el vehículo quedó calcinado y los bomberos solo encontraron 3 cadáveres, el chofer y 2 adultos, sin rastro del niño. La nota era amarillenta y la tinta estaba borrosa, como si se hubiera intentado ocultar. Por un lado, me pareció inverosímil que un alma en pena de esa edad volviera así, con una risa tan infernal, pero ya no podía negar lo que mis sentidos me gritaban. Decidí entonces enfrentar mi miedo. Esa noche, cuando mi esposa se quedó dormida, volví a aquella carretera. Conduje con las manos temblorosas sobre el volante, mientras la oscuridad me engullía de nuevo. Mi intención era ver si encontraba algo que me diera respuestas, algún indicio de que lo que vi fue real. El trayecto fue silencioso, a excepción del golpeteo de mi corazón en mis oídos. Llegué al punto exacto donde todo sucedió. El viento soplaba con tanta fuerza que hacía crujir las copas de los árboles. Bajé del coche, sosteniendo una linterna. No había señales de aquel charco de sangre negra, ni mantas, ni nada que indicara la presencia de algo sobrenatural. El pavimento lucía seco y polvoriento. Sentí, sin embargo, una presencia extraña, como si alguien me observara desde el bosque cercano. Miré alrededor, enfocando la linterna en círculos, sin encontrar nada distinto a la maleza. Decidí llamarlo. No sé si fue una idea ridícula o desesperada, pero me sentía consumido por la incertidumbre. Pronuncié algo así como: no quiero hacerte daño. Si estás aquí, muéstrate. El silencio se rompió por un quejido sutil que parecía venir desde la espesura. Seguí aquel sonido hasta la orilla del camino, donde había árboles muertos y un pequeño barranco. Alumbré con la linterna y no vi nada, pero sentí un viento helado pasar a mi lado. Un olor pútrido me golpeó la nariz, como carne corrompida. Mi estómago se revolvió y tuve que retroceder de inmediato. El crujir de una rama a mis espaldas me hizo girar de golpe. Fugazmente, creí ver un bulto blanco entre los matorrales, algo muy parecido a un bebé envuelto en mantas. Supe de inmediato que ese lugar no albergaba nada bueno. Retrocedí hacia mi coche, pero antes de poder subir, escuché otra vez la carcajada que me perseguía en mis pesadillas. Fue tan estridente que sentí un mareo, como si me atravesaran los tímpanos con agujas. Mantuve la compostura lo suficiente para encender el motor, girar y acelerar sin mirar atrás. Regresé a casa casi al amanecer. Encontré la puerta abierta, lo que me sobresaltó. Al entrar, vi que mi esposa estaba sentada en el piso, con la mirada perdida en la nada. No articulaba palabra, solo murmuraba el nombre del niño que había visto en sus sueños, aunque no podía entender completamente lo que decía. Me hinqué a su lado, tratando de convencerla de que todo terminaría pronto, aunque yo mismo no lo creía. Sabía que había algo que se había colado a nuestro mundo, algo que trascendía la lógica. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual. Las luces de la casa parpadeaban sin razón y de vez en cuando despertábamos con moretones en los brazos o en las piernas, sin recordar que los había provocado. Mi esposa empeoró, dejó de hablarme por días enteros y se pasaba las noches despierta, como si temiera dormir y encontrarse con aquel ente. Empecé a investigar más, a buscar registros, historias similares.
Encontré testimonios de personas que habían visto siluetas en la carretera, que habían oído risas infantiles en medio de la noche. Cada relato era más perturbador que el anterior. Intenté poner distancia. Pensé que, mudándome, podría huir de eso. Pero el dinero no me sobraba y tampoco estaba seguro de que la presencia no nos siguiera a donde fuéramos. Además, mi esposa se encontraba en un estado tan frágil que temía que un cambio drástico la empujara a un abismo sin retorno. Mientras contemplaba mis opciones, empecé a notar que en ocasiones el ambiente de la casa se volvía helado de la nada y que las puertas se cerraban sin intervención de nadie. Sentía que algo caminaba entre nosotros, alimentándose de nuestro miedo, volviéndonos prisioneros de su juego macabro. Cada vez que recuerdo aquella noche en la carretera, me pregunto si pude haber hecho algo distinto. Si no hubiera frenado ante la visión de ese supuesto bebé, tal vez todo habría continuado con normalidad. Pero no es algo que me consuele. Los acontecimientos ya están grabados en mi mente y en mi cuerpo. Esa risa aberrante se ha convertido en la banda sonora de mis pesadillas y el llanto inconsolable en un eco que retumba en cada rincón de mi casa. He decidido contar esta historia de manera anónima porque temo que, si revelo más detalles sobre mi identidad, esa cosa pueda encontrarme con mayor facilidad o desatar algo peor. No busco compasión, ni fama, ni tampoco convencer a nadie que sea escéptico. Solo quiero advertir a quienes viajan en la noche por carreteras solitarias, especialmente si alguna vez se ven tentados a detenerse por una figura desconocida en el asfalto. A veces, lo más humano es ayudar, pero otras, lo más sensato es escapar. Escribo esto con la esperanza de que, al compartirlo, libere un poco el peso que cargo sobre los hombros. Sin embargo, mi conciencia me dice que el mal que vino ha acabado conmigo. Siento que sigue acechando, esperando un descuido para irrumpir de nuevo en mi vida. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar ahí, en esa carretera maldita, con el eco de un bebé que solloza y, al mismo tiempo, se burla de mi humanidad. No sé si un día podré hallar paso si mi esposa y yo lograremos recuperar nuestras vidas. Pero sí sé que, cada vez que cae la noche y el silencio se hace más denso, recuerdo el hedor a sangre negra y esa risa blasfema y me doy cuenta de que hay terrores que escapan a la razón. Tal vez, si alguien lee estas líneas y reconoce en ellas algo que también le ocurrió, encontraremos juntos un atisbo de esperanza. O tal vez la desgracia sea más grande y al compartir mi testimonio, solo esté abriendo la puerta para que otros experimenten el mismo horror. Lo único que puedo decir es que, si un día, en la penumbra de alguna carretera olvidada, ven un pequeño bulto envuelto en mantas, piensen 2 veces antes de detenerse. No todo lo que parece indefenso lo es, y hay historias que, como la mía, te roban las noches de sueño sin darte jamás un respiro. La cabeza al revés. Dicen que la noche esconde secretos imposibles de explicar. Yo lo creía un simple cuento, un rumor de pueblos remotos, hasta que me adentré en un camino solitario cerca de Cusco, Perú. Hoy, cada vez que alguien menciona la cordillera andina o la oscura silueta de las carreteras abandonadas, un escalofrío me recorre la espalda. Quiero contar esta historia con la esperanza de liberar mi mente de aquello que presencié, pero una parte de mí teme que, al recordarlo con tanto detalle, esos horrores se hagan más fuertes. Siempre he sido aficionado a los viajes por carretera. Me gusta esa sensación de libertad que provoca avanzar sin rumbo fijo, cruzando paisajes que casi nadie transita. Confiaba en mi viejo auto y en mi determinación para llegar a cualquier destino, por recóndito que fuera. Así fue como terminé en las afueras de Cusco, cerca de un camino polvoriento y semidestruido que había dejado de usarse. Mi intención era hacer fotos nocturnas de la zona y, de paso, descubrir algún paraje interesante que no figurara en las guías turísticas. Los lugareños me habían advertido que esa ruta estaba maldita y que ya no la recorría nadie. No quise creerlo. Me lo tomé como un simple mito local. Los rumores hablaban de un espectro llamado el hombre con la cabeza al revés. Aseguraban que se aparecía caminando sobre la hierba muerta, entre rocas y curvas cerradas, con su rostro mirando en la dirección opuesta a su cuerpo. Algunos decían que era el espíritu de un viajero que había fallecido de forma trágica.
Otros, que era una aparición mucho más antigua, un demonio que adoptaba forma humana para confundir a los incautos. Yo, incrédulo, escuché esas historias sin prestarles demasiada atención. Aquella noche salí tarde del hostal donde me hospedaba. Llevaba mi mochila con una cámara semiprofesional, linterna, comida ligera y suficiente abrigo para soportar el frío serrano. El aire era denso y pesado. La carretera al principio estaba cubierta por maleza, casi oculta entre arbustos y rocas dispersas. Tuve que avanzar con paciencia, evitando los baches y comprobando que el motor respondiera. No había luces en el horizonte ni señales de tránsito. Únicamente la luna alumbraba, difusa, el trayecto. A medida que ascendía, el silencio se volvía opresivo, apenas roto por el ronroneo del motor. Mi estómago empezó a encogerse sin motivo aparente. Sentía un hormigueo punzante en la nuca, como si alguien me observase desde la penumbra. Intenté tranquilizarme pensando que solo era sugestionado por las historias que había escuchado. Sin embargo, una fuerza inexplicable me impedía relajarme por completo. Tras media hora de conducción lenta, llegué a un tramo liso y estrecho. Creí ver, a lo lejos, una silueta inmóvil en el arcén. Mi primer impulso fue detener el auto para preguntar si necesitaba ayuda, pero algo dentro de mí gritó que continuara. Bajé la velocidad, intentando enfocar con los faros aquella figura. Entre las sombras distinguía un hombre alto, de tez pálida, con ropas desaliñadas. Tenía la cabeza inclinada de una forma extraña, como si estuviese observando el cielo. No logré ver su rostro, pero su postura me resultó antinatural, casi inhumana. Se me aceleró el corazón. Aún así, decidí frenar porque me parecía inverosímil que alguien estuviera ahí, de pie, en un tramo tan remoto y frío. Cuando el auto estuvo a unos metros, noté que ese hombre no reaccionaba a mi presencia. Ni siquiera se movía. Solo se mantenía erguido, con el cuello girado en un ángulo irreal. De pronto, antes de que pudiera tomar una foto o encender la linterna, la figura desapareció. No caminó ni corrió, simplemente se desvaneció en la oscuridad. Me quedé petrificado. Revisé el retrovisor y salí del coche con la linterna, apuntando en todas direcciones. La noche era tan densa que la luz apenas rasgaba el vacío. No encontré huellas ni rastros de aquella presencia. Un temor primitivo se ancló a mi pecho. ¿Había visto mal? ¿Se trataba de una alucinación producto del cansancio? Pensé en regresar, pero la curiosidad y cierta obsesión por descubrir lo desconocido me empujaron a continuar. Decidí seguir conduciendo, con la linterna encendida en mi regazo y mi mirada fija en la carretera. Los segundos se sentían eternos. El trayecto empezó a serpentear entre acantilados y el viento golpeaba el auto con fuerza. A cada curva, mis manos sudaban más sobre el volante. De vez en cuando revisaba el espejo retrovisor, con la angustiante idea de ver algo detrás de mí. De repente, los faros del coche iluminaron lo que parecía una cabaña abandonada al borde de la carretera. El tejado estaba medio derrumbado, y la madera de las paredes se veía carcomida. Un impulso irracional me hizo detenerme allí. Tal vez, pensé, podría ser un buen lugar para tomar fotografías y documentar la desolación del entorno. Bajé con cautela y caminé lentamente hacia la construcción, sintiendo que el piso crujía bajo mis pies. El interior olía a humedad y encierro. Usé mi linterna para iluminar el lugar. Había muebles viejos, rotos, y en el suelo descansaban latas oxidadas y papeles amarillentos. De pronto, sentí un cosquilleo en la nuca. Apunté la linterna a mi derecha y vi lo que parecía ser un pequeño espejo astillado colgado en la pared. Fue entonces cuando noté un reflejo. Mi corazón dio un brinco. Detrás de mí se adivinaba una sombra alta, con la cabeza torcida. Al girarme para encarar lo que fuera, no había nada. El espacio seguía vacío y cubierto de polvo. Mis latidos retumbaban en mis oídos, y una opresión intensa me impedía respirar con normalidad. Traté de convencerme de que solo había sido un efecto de la luz, quizá la forma del espejo roto. Sin embargo, algo en mi interior sabía que no era tan simple. Decidí salir de la cabaña y regresar al coche para continuar el viaje.
Mi intención era buscar un punto en la carretera para fotografiar el paisaje nocturno, pero una parte de mí no podía sacudirse esa sensación de estar vigilado. Las historias sobre el hombre con la cabeza al revés se colaban en mi mente, mezclándose con la experiencia reciente. Aún así, encendí el motor y me puse en marcha, intentando normalizar mi respiración. La carretera continuaba en ascenso, cada vez más angosta. Los faros del auto parecían perder fuerza, como si la noche se tragara la luz. El camino se llenó de baches y grietas profundas. A lo lejos, entre la bruma, pude distinguir una curva cerrada rodeada de enormes rocas. Reduje la velocidad y, de pronto, mis luces alumbraron un punto blanco sobre el asfalto. Me acerqué y distinguí lo que parecía un pañuelo o una prenda rasgada. Me detuve con cautela. Bajé para inspeccionarlo. Era un trozo de tela manchado de un tono oscuro, quizás sangre seca. La levanté y sentí un escalofrío intenso. Traté de buscar alrededor alguna señal de accidente reciente o de otra persona, pero solo encontré el silencio y el murmullo distante del viento. Un sudor frío me cubrió la frente. En mi cabeza empezaron a formarse imágenes de tragedias, de viajeros perdidos, de leyendas que se volvían demasiado reales. Regresé al auto con la convicción de que debía dar media vuelta. Ya tenía suficientes indicios de que esa carretera no era un simple tramo abandonado. Pero, cuando metí la llave en el contacto y giré, el motor no arrancó. Probé varias veces, y lo único que escuché fue el chirrido lastimoso de la máquina. La oscuridad exterior se hizo más densa, como si el mundo a mi alrededor estuviera conteniendo la respiración. Mi pulso empezó a desbocarse. Recordé que llevaba una linterna y un cargador portátil. Decidí salir para revisar el motor. Abrí el capó, pero no era capaz de identificar el problema. Tras unos minutos de intentar encender el auto, sentí que algo se movía a mis espaldas. Giré la cabeza lentamente y apunté la linterna hacia la penumbra. Vi una silueta de brazos largos, parada a unos metros, con el cuello completamente girado. Su cabeza apuntaba hacia atrás, en un ángulo imposible para cualquier ser humano. Un terror que nunca había experimentado se apoderó de mí. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener la linterna. Aquella figura no se movía, se limitaba a contemplarme con ese rostro oculto en las tinieblas. Di un paso atrás y, en ese instante, escuché algo que me heló la sangre, una especie de susurro, o un murmullo tan bajo que parecía provenir de la tierra misma. Como un lamento sin vocales, un gemido profundo, cargado de dolor milenario. Mi mente gritó que debía huir. Volví a subirme al auto, cerré la puerta y mantuve el seguro puesto. Tragué saliva, mis manos estaban resbaladizas de sudor. Volví a girar la llave, rezando porque, de alguna forma, el coche arrancara. Al tercer intento, el motor pareció encender con un jadeo. Un alivio fugaz recorrió mi cuerpo. Sin embargo, antes de acelerar, miré por la ventana y lo vi de nuevo. Estaba más cerca, casi pegado al vidrio, con su cabeza invertida y sus ojos, pese a la negrura, fijos en mí. En un acto instintivo, pisé el acelerador y el auto avanzó con un brinco, dejando atrás a esa criatura. El camino era peligroso, lleno de curvas y baches, pero no me importaba. Solo quería escapar. Mientras huía, tuve la extraña sensación de que aquel ente podía aparecer en cualquier parte, aun cuando yo estuviera conduciendo a toda velocidad. Durante varios minutos, conduje sin mirar atrás, con el miedo clavado en mi garganta. Al fin llegué a un tramo descendente, rodeado de vegetación seca y piedras. Era un lugar donde el camino se bifurcaba, un ramal continuaba hacia la montaña y otro bajaba hacia un valle oscuro. Tomé el que descendía, creyendo que me conduciría a la seguridad de algún poblado. En ese trayecto el motor empezó a fallar otra vez, esta vez con tirones irregulares. Aún así, logré avanzar unos cuantos kilómetros más hasta divisar un puente de madera que atravesaba un riachuelo casi seco. Ahí me detuve, tratando de recobrar el aliento. El silencio se rompía con el crujir leve de la estructura bajo el peso del auto. Mi corazón seguía acelerado. No quería bajar, pero necesitaba verificar si el puente aguantaría el cruce.
Con la linterna en mano, descendí para examinar las tablas. El viento soplaba helado y las ramas de los árboles se mecían como dedos huesudos. Sin previo aviso, escuché pasos detrás de mí. Eran lentos, como si alguien arrastrara los pies sobre la tierra. Me giré con la linterna y no vi nada, solo sombras. Pero mi instinto me decía que había algo allí, acechando. La siguiente fracción de segundo fue un caos. Sentí un golpe sordo en la espalda, como si una fuerza invisible me empujara. Caí de rodillas y la linterna rodó por el suelo. A tientas, intenté recuperarla, mientras sentía un hormigueo punzante que subía por mis brazos. Logré tomarla y, al encenderla de nuevo, iluminé la orilla del camino. Entre la maleza seca, pude ver el contorno de esa figura con la cabeza invertida. Parecía haberse deslizado entre las sombras para atacarme. Quise gritar, pero la voz no me salía. Un pánico absoluto me dominó. No era simplemente un hombre deformado o un espíritu travieso, irradiaba algo antinatural, como si la muerte misma se hubiese dado vuelta. Recordé la leyenda que había escuchado: el hombre con la cabeza al revés se lleva a quienes se adentran en caminos malditos. No sabía si era cierto, pero en ese momento lo creí. Con un último arranque de valor, me incorporé y corrí hacia el auto. Las tablas del puente crujieron con mis pasos desesperados. Me subí, arranqué y crucé, rezando porque la estructura no colapsara. Por suerte, el coche logró pasar. En el espejo retrovisor, alcancé a vislumbrar una silueta recortada contra la oscuridad. Sus brazos se extendían como si me invitara a volver. Tuve que forzar mi vista para creer lo que veía. Su cabeza parecía sonreír al revés, con la mandíbula abierta en un ángulo imposible. Seguí conduciendo sin rumbo, acelerando en línea recta donde la carretera me dejara, esquivando rocas y hundimientos. Sentía que en cualquier momento el motor podía apagarse y quedaría a merced de lo que habitase en esas tinieblas. Después de un tiempo que se me hizo infinito, divisar luces en la distancia supuso un alivio indescriptible. Eran las luces de algún pueblito. No era grande ni acogedor, pero en ese instante, ver cualquier signo de civilización me pareció un milagro. Cuando llegué, el auto tosía sus últimos estertores. Me detuve en una callejuela empedrada y, apenas pude, salí para llamar a la puerta de una casa que veía iluminada. No quería relatar lo que había vivido, temía que me tomaran por loco. Solo necesitaba un lugar seguro donde pasar la noche y recomponerme. El dueño de la casa me ofreció un cuarto y yo me dejé caer en la cama sin cambiarme de ropa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la imagen de esa cabeza torcida, esa sonrisa invertida, esa presencia siniestra que parecía observarme desde el rincón más oscuro de mi imaginación. Incluso ahora, al contar esto, siento que revive en mi memoria con más fuerza. Lo veo en cada sombra cuando baja el sol y el viento silba en los caminos solitarios. Nunca regresé a esa carretera. Sin embargo, hay momentos en los que, manejando por lugares apartados, me invade la paranoia. Una parte de mí sospecha que aquello no está confinado a un solo tramo de la sierra peruana, sino que merodea cualquier ruta abandonada, buscando almas que se aventuren demasiado lejos. A veces, en mis pesadillas, recreo los pasos que di, el sonido del viento, el golpeteo de mis dientes de puro terror y esa mirada inflexible que parecía brotar desde un rostro antinatural. No sé si esta historia ayudará a que me libere de la culpa de haberme aventurado en un lugar donde no debía. Tampoco sé si creerás que fue real. Pero algo me dice que si alguna vez conduces por una carretera desolada y percibes la presencia de alguien parado en el arcén, con la cabeza inclinada en un ángulo anómalo, no pares. No lo mires a los ojos. Sigue tu camino. Porque hay horrores que no deberían interrumpirse ni cuestionarse. Hay secretos que es mejor ignorar. Tal vez mi narración no baste para convencer a los escépticos, pero espero que al menos te siembre la duda y te haga mantenerte alerta. A mí, me cambió la vida. Jamás volveré a ver la noche de la misma forma. Sé que el hombre con la cabeza al revés no es un simple mito, es un fragmento vivo del terror ancestral que habita en los caminos abandonados, presto a cernirse sobre quienes se atrevan a desafiar sus dominios. Ahora,
cuando siento la brisa nocturna y oigo el silencio de las rutas solitarias, no puedo evitar temblar. El recuerdo de sus pasos, de ese murmullo mortal, es un veneno que corroe mi cordura. En lo profundo de la noche, pienso que, en cualquier curva oscura, su silueta me está esperando para terminar lo que empezó. De cierto modo, nunca he escapado de esa carretera, porque una parte de mí quedó atrapada en ese paisaje lúgubre, condenada a revivir el horror una y otra vez. He ahí mi testimonio. Ojalá te sirva de advertencia y te mantenga lejos de los caminos malditos. Si no duermes esta noche, créeme que te entiendo. Yo tampoco duermo a gusto desde entonces, porque hay cosas que no se borran, ni siquiera cuando amanece. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.